Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y vamos a continuar mezclando esta canción. Ya hicimos el kick, la batería, el bajo, también el lead principal y ahora toca lo más importante, las voces. Recuerden que eso es parte de nuestros pilares, el kick, el bajo, el lead, y en caso de que haya voz, pues bueno, la voz es más importante que los leads. Muy bien, hasta el episodio anterior nos quedamos con esto que estaba aquí. Ok, pero esta parte, aunque es el drop, no tenía más que estas pequeñas partes de la voz. Pero la parte realmente interesante es aquí, que es donde comienza a entrar la voz. Muy bien, y vamos a comenzar analizando qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras pistas de vocales. Y tenemos 4. La primera de ellas es esta de acá, que viene siendo la vocal principal. Pero hay un pequeño detalle, y es que aunque es la principal, ya viene en un solo archivo, aparentemente trae como coros o segundas voces. No, aquí se nota mucho. Y aquí sí sonaba solo. Normalmente siempre se tiene esto por separado. Tenemos una vocal principal donde simplemente es eso y ya. Luego tenemos otra pista donde vienen las segundas voces, los coros, etc. Pero bueno, esta ya viene todo incluido. Luego tenemos esta otra pista. Es como para efecto especial. Es la misma vocal, pero está atravesando un vocoder. Luego tenemos esto, ¿no? Los adornos. Y esta otra parte que hace coros, pero coros en armonías. No, está como si fueran acordes. Vamos a comenzar entonces procesando la primera vocal, que es esta. Es la vocal principal. Vamos a ver, lo tenemos aquí. Ya estaba dentro de la mezcla estática. Vamos a escucharlo en contexto con el resto de los elementos. Okay, y la verdad es que no suena mal. Hasta eso creo que fue grabada bien. ¿No? Porque no se escucha como que esté muy sobrepuesta o algo por el estilo, porque a veces se nota demasiado, sobre todo cuando se graba muy cerca al micrófono, que tiene una exagerada presencia de frecuencias graves. Eso es una de las cosas más básicas que tenemos que corregir, ¿no? Con ecualización normalmente cuando tenemos vocales. Voy a ponerla a reproducir y vamos a comenzar con un ecualizador. Podemos ver, está bastante limpia, tampoco es que tenga demasiado contenido en la parte que abajo. Vamos a ubicar cuál es la nota más grave que canta. Okay, anda por acá. Es por aquí más o menos. Y vamos a cortar hasta ahí. Ok, ahí es la parte más grave. Ahora, normalmente cuando depende, ¿no? de qué tipo de voz estemos hablando. En este caso, las voces femeninas no son tan graves, por eso el corte quedó más alto. Cuando son voces más graves, pues bueno, el corte va a quedar más abajo. Otra cosa es que este rango de frecuencias, que son las frecuencias de el bajo y medias bajas, normalmente no queremos que sean tan presentes, sobre todo si son cantadas, dentro de la mezcla. Cuando son como efectos especiales, ¿no? Como estas voces que a veces cuentan regresivo, ¿no? De 1, 2, 3. A veces queremos que sí haya más presencia. De hecho, las voces para radio, de repente en las películas, ese tipo de cosas llegan a tener mucha presencia aquí. Pero en el caso de tracks vocales, no queremos tanto. Así que además voy a hacer una pequeña atenuación de esta manera. Ok, ahora la vocal en sí tampoco tiene ningún problema, se escucha clara, pero de todas formas, cuando nosotros queremos obtener como que un poquito más de claridad en la vocal, de nueva cuenta, depende, ¿no? Siempre les estoy repitiendo, esto no es un recetario, simplemente es para que tengan en cuenta algunos puntos y ustedes vayan tomando las decisiones, pero bueno, en general, como vieron en el episodio
de tipo de volumen existen las curvas isofónicas, y normalmente lo que nos va a dar la claridad en las vocales es hacer un pequeño refuerzo entre unos 2000 y 4000 más o menos hertz. Ok, puede dar de repente como que una sensación como de que tiene más aire, ¿no? Como de que suena más claro. It's not too late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while, you can climb the path again. Ahora hay que tener mucho cuidado porque de repente puede haber algunos ceseos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a terminar de ecualizar. Otra de las cosas es que también dependiendo de cómo se haya grabado, a veces pueden haber frecuencias medio nasales. ¿Por qué nasales? Porque cuando tú hablas así que te tapas la nariz, estás remarcando ciertas frecuencias, ¿no? Es como si hubiera una resonancia. Esas, si ustedes pueden hacer incluso el experimento, ¿no? Traten de contar 1, 2, 3, 4 y vean cuáles son las frecuencias que se resaltan más, ¿no? Eso es a lo que se refiere uno cuando dice que algo suena nasal. Entonces, más o menos, ese rango de frecuencias pues, suelen estar por aquí abajo, entre unos 300, 600 Hz. No tienen que buscarlo, depende de nueva cuenta de su vocal. Pero se van a dar cuenta porque si... Por ejemplo, ahí a lo mejor está más o menos resonante. Si ustedes le quitan en ese rango, van a darse cuenta que la vocal de repente suena como que un poco más clara, ¿no? Como si de repente me dejara yo de tapar la nariz. Okay, pero tampoco hay que exagerar. Y como digo, la verdad es que la vocal tampoco es que esté mal, solamente para mostrarles, ¿no? Algunos de los procesos normales que se hacen al momento de estar ecualizando. Ahora, esta fue una ecualización normal, pero ustedes todavía si quieren pueden hacer algo dinámico. En este caso podríamos dejarlo así y después aplicar algo de ecualización dinámica al otro sintetizador, que es el que está peleando por este rango de frecuencias. Si nosotros analizamos con el ecualizador, sus frecuencias fundamentales están por acá en 500 y la claridad aquí alrededor de los 2300. Si analizamos el sonido solista, que son los acordes, que los podemos encontrar aquí, son estos. Aparte está el piano, están otras cosas, eso todavía no los hemos mezclado. Pero sabemos que más o menos en este rango hay también presencia. Si más adelante, cuando estemos mezclando la parte de los sintetizadores secundarios, notamos que opacan un poco la voz, a lo mejor ya les vamos a gritar a estos con ecualización en ese rango de frecuencias. Ok, pero hasta ahora creo que se escucha bien. Otra de las cosas que se suelen hacer en la vocal es que si yo lo hago aquí grande, podemos ver es bastante natural. Por ejemplo, a lo mejor esta sección tiene un poco menos de picos o de intensidad que esta otra sección. Pero en general no está que tú digas así, uy, qué desequilibrado está. A veces sí se puede ver que un pico está por acá arriba y el otro aquí. En ese caso, lo que normalmente hacemos es hacer una automatización de volumen, ¿no? En este caso podríamos tomar el clip de audio, hacer una automatización aquí en el volumen o directamente en su cadena. Lo podemos poner antes de cualquier otra cosa, por ejemplo, un Fruity Balance, un plugin cualquiera que nos ayude a controlar el volumen. Y dibujar con el clip de automatización que en las partes más altas el volumen baje, en las partes más bajas el volumen suba, para que al momento de llegar al compresor, el compresor no tengamos que hacerle un ajuste tan extremo. En este caso no lo considero necesario, la vocal no está realmente con tantas variaciones, así que con un compresor creo que sería suficiente. Así que vamos a insertar un compresor, lo estoy colocando después de la ecualización, porque la ecualización me va a elevar algunos picos, entonces quiero que el compresor esté después para controlar esos picos. Voy a controlar con el Fruity Limiter, voy a ponerlo aquí en Detach para que se quede al frente, y voy a ajustar el parámetro del threshold para que quede más o menos rozando estos picos de la sección más baja, ¿no? Yo puedo ver aquí la forma de onda, cuál es el que tiene más o menos los picos más bajos. Podría ser este de acá o este de acá. Vamos a hacerlo con este. Okay, voy a tener esto aquí por un lado, nada más. Ok, y vemos que los picos están más o menos ahí.
En este punto es donde voy a colocar entonces el umbral y vamos a poner una compresión. Tampoco queremos que sea tan extrema, a lo mejor 2:1, 3:1. Voy a ponerlo en medio, no, 2.5:1, y el ni también lo voy a dejar ahí más o menos. De esta manera, esta porción prácticamente no lo comprimió nada, pero cuando llegue a otra sección que tenga más volumen, ahí podemos ver que sí está reaccionando más. Voy a quitar el sustain y voy a poner aquí un poquito de ataque, nada más para que la compresión no sea tan dura, unos 10 milisegundos. Ok, ahí está, lo está controlando creo que bastante bien. Y voy a dejar la ganancia igual, o sea, no voy a recuperar ganancia, lo voy a dejar como está. Vamos a ver otra parte que tengo pico alto, a ver qué tal está. Ok, esto es simplemente para mantener todavía un poco más controlada la vocal. Voy a poner un poquito más abajo el umbral. Ok, muy bien. Ahora ya tengo la señal ecualizada, ya la tengo comprimida. Ok, son ajustes pequeñitos. Ahora vamos a... necesitamos colocarla, ¿no?, dentro de nuestro espacio. Necesitamos algo de delay, algo de reverberación. Incluso podríamos tratar de darle más cuerpo con un poquito de compresión paralela. Vamos a probarlo, a ver qué tal queda. Voy a cargar aquí un patcher para hacerlo. Ya vieron que aquí se hace dentro de FL Studio. Voy a poner la compresión paralela. Está apagado aquí la señal original. Voy a poner aquí esto bien hasta abajo. Ok, ahí está la compresión bien fuerte y lo vamos a sumar a la señal original. Ok, como que sí está obteniendo un poquito más de presencia. Incluso hasta puede que se me haya pasado un poquito. Voy a quitarle algo de la señal comprimida. Ok, creo que ahí quedó más o menos. Ahora voy a utilizar otro patcher porque vamos a poner el delay y la reverberación, pero no quiero que quede como inserto, es decir, directamente sobre la cadena para que no ensucie la vocal, sino que lo vamos a poner en forma paralela, o lo que es lo mismo en otros do, para que sea como un envío. Entonces tengo la señal original y de forma paralela voy a insertar algunas cosas. Voy a probar primero con Delay Bank, ¿no?, que tiene filtro. Voy a probar también con el Fruity Reverb, que lo voy a poner después del eco. Vamos a ponerlo de esta manera. Primero, voy a poner primero el ajuste del delay. Voy a ponerlo, por ejemplo, a 4 tiempos, un ligero offset entre los canales para que haya algo de apertura estéreo. Ping pong, que es lo normal. Ok, la cantidad de ecos es mucha, voy a bajarle el feedback. Ok, como esto va en paralelo, voy a quitarle la señal original para quedarme únicamente con los ecos, que sería el dry. Voy a poner un filtro paso alto. Ok, voy a mover el panorama para que afecte al ping pong. Ok, ya lo podemos escuchar. Vamos a ver con la vocal original. Ok, ahí está. Ahora sí vamos a poner que el delay entre a la reverb y luego a la salida. Ok, vamos a poner yo creo que un ecualizador después de esto, ¿no?, para poderlo procesar mejor. Voy a poner esta vez una reverberación más grande. Vamos a darle un poquito más de caída, unos 3 segundos. Ok,
Ok, voy a ponerle un poquito de pre-delay. Algo de modulación. Escuchemos junto con la señal original. It's not too late to fight, the game has just begun. Ok, ahora tenemos el detalle de que yo quiero que el delay únicamente se esté escuchando en el momento en el que la vocal se calle. Así que voy a utilizar en este caso lo que vendría siendo una compresión de sidechain. Ok, vamos a verlo cómo lo haríamos. Voy a colocar una señal de disparo, ¿no? Por ejemplo, un compresor, o puedo poner incluso... vamos a hacerlo de esta manera. Voy a poner un compresor. Ok, esto va a venir siendo prácticamente sidechain. Voy a poner un compresor, un Fruity Limiter al final de esta cadena. Y después este va a entrar. Ok, esta va a ser la señal de control. Voy a seleccionar aquí, compresión. No está habilitándolo como sidechain. Tengo que ponerle aquí en input. Vamos a agregar uno. Ok, para que entre ahí. Están las dos entradas. Y ahora sí voy a seleccionar el input como sidechain. Lo hice gigante ahí sin querer. Muy bien, voy a dejar aquí en silencio la original. Y lo que yo quiero es que esa original me comprima. Que pueden darse cuenta, en cuanto se calla la voz, sube el volumen, pero lo hace de una manera muy brusca. Así que voy a cambiar aquí el release para que sea más largo. Voy a cambiar un poquito la curva. Y a lo mejor el threshold lo pongo un poco más arriba. Ok, ahí más o menos funciona. Vamos a ponerlo ahora sí, la señal original, y luego ya tengo aquí el delay, la reverberación, los tengo anclado a un sidechain. It's not too late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while, you can climb the path again. And every day and night. Ok, y todavía se mantiene cierta limpieza. Vamos a escuchar en contexto para ver cómo suena con el resto de la base. It's not too late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while, you can climb the path again. And every day and night, moments never go away. There's no need. Parece que incluso le podría dar un poquito más de volumen. Aquí lo que voy a hacer también es que, aparte de esto que ya está comprimido, voy a copiar la reverberación, no, simplemente por hacer una prueba, para que haya también un poco de reverberación constante. Ahí está todo en paralelo. Como pueden ver, ¿no? Patcher puede hacer bastantes cosas interesantes, solo que aquí voy a querer únicamente el wet. Voy a quedar todo esto aquí en silencio, nada más para escuchar. Ok, está ahí muy exagerado. La señal creo que originalmente casi no tiene side. No lo escucho, así que voy a quedar únicamente con el mid. Y lo voy a dejar ahí pequeñito. Bueno, vamos a ver un poco más. Y voy a ecualizar. Voy a poner un ecualizador aquí después de esta reverberación. Así que tenemos entonces varias cosas. Tenemos la señal original. Tenemos una señal que va a estar ecualizada. Vamos a ver ahí.
Ok, esto simplemente va a ser como para que el ambiente general. Luego está el eco que está alimentando una reverberación. También tenemos el compresor por sidechain. Digo, aquí no es tampoco necesario que siempre hagan todo esto. There's no need to be afraid. Pero bueno, creo que nos da un resultado más controlado y más limpio. Ok, ahora vamos a ver la parte del ceseo. It's not too late to fight, the game has just begun. Realmente tampoco es como que muy agresivo, pero bueno, normalmente si encontramos algo de ceseo hay que ponerlo antes del compresor para que también no lo dispare de una manera tan exagerada. Voy a cargar aquí uno de los presets de Maximus, que de hecho tiene uno que es precisamente para hacer de-easing. It's not too late to fight, the game has just begun. Y me permite seleccionar When el you're rango. done once in a while, you can climb the path again. It's not too late to fight, the game has just begun. Yo realmente tampoco es como que It's muy not too agresivo, late to fight, the game has just begun. ¿no? Porque no tiene mucho ceseo, pero normalmente tienen que revisarlo ustedes, ¿no? Ya dependerá de cada caso. Ok, entonces hemos hecho ecualización, de-easing, compresión, hemos aplicado en paralelo reverberación, delay, un poco de sidechain, ¿no? Estamos combinando bastantes It's not too técnicas. late to fight, the game has just begun. Ok, vamos a ver ahora esta otra parte, It's not too late el to vocoder. fight. Esto, pues bueno, ya tenía aquí el efecto. It's not too late. It's not too late. Y vamos a abrirlo en estéreo, ¿no? Porque esto ya es un efecto, está rodeando a la voz original. Así que voy a poner un estéreo enhancer. It's not too late to fight, the game has just begun. It's not too late. It's not Y bueno, una de las cosas es que hay que estar revisando, ¿no? La correlación estéreo. Pero en este caso, como es algo que no es tan importante, no hay problema si de repente llega a brincar demasiado hacia el negativo, porque de todas formas es un adorno para estéreo. when you're done once in a while, you can climb a path. It's not too late. It's not too late to fight, the game has just begun. Solamente en algunas palabras. It's not too late to fight. Ok, voy a poner un poquito de ecualización, nada más. It's not too late to fight, the Porque por la misma naturaleza del vocoder como que realza aquí unas frecuencias, como que late to fight, the game has just begun. hay cierta resonancia. Done once in a while, you can climb a path again. And every day and night, moments never go away. Voy a quitar ahí también. There's no need to be. Y voy a colocar la misma reverberación que utilicé para la voz, pero esta vez, como ya estoy aplicando una expansión estéreo, lo que voy a hacer es que esa reverberación únicamente la voy a querer en el lado side. Ok, así que lo tengo aquí, lo voy a poner arrastrar y lo voy a soltar en el canal del vocoder. No, esto lo pueden hacer ustedes ahí en su DAW, no ya copiando uno por uno, pero bueno, aquí en FL Studio lo puedo hacer directamente de esta manera. Y aquí voy a poner que lo aplique al side. Ok, ya le puse más expansión. Aquí le voy a poner menos pre-delay, porque de todas formas no quiero que esto esté tan al frente. Just begun. It's not too late to fight. Ok, se pierde demasiado si lo dejo únicamente así. It's not too late to fight, the game has just. Ok, ahí me gusta. It's not too late to fight, the game has just begun. Muy bien, vamos a ver ahora los detalles, los ad-libs. Estos normalmente aparecen muy de vez en cuando y deben de tener más o menos la misma presencia de la vocal principal. Ok, por lo tanto voy a tomar la misma compresión paralela y la misma cadena de efectos de delay y de reverb para ponerlos en, también en el mismo orden. Voy a poner también el de-easing, que es este Maximus. Voy a poner también la compresión, porque eso, por lo mismo de que aparece tan poco y que son detalles, hay mucha dinámica. Ok, más o menos ahí. No, pueden ver, por ejemplo, este está mucho más bajo que este de acá. Don't be waiting, but hold on. It's not too late to fight the game.
Ahora, esto aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces a lo largo de la canción. Y tal vez podría ser interesante que esto se estuviera moviendo de izquierda a derecha, ¿no? De una manera lenta para que a veces, por ejemplo, esta parte sea a la izquierda y a lo mejor esta a la derecha. Así que voy a poner un Panomatic. El Panomatic lo voy a colocar antes de la cadena de delay de reverb. Y lo voy a poner con bastante cantidad, pero lo voy a poner lento. Ok, ahí lo podemos escuchar. Esta es la derecha. Ahora ya lo estamos escuchando a la izquierda. Ok, eso va a hacer que le dé cierta variedad. Ok, y nos quedamos por último con la capa del coro. De nueva cuenta, aquí podemos tener los mismos efectos. Como son coros, ¿no? Esto está aquí, es mucho más suave. Pero aquí sí tenemos estos ad-libs. De hecho, este creo que también está en un canal separado. Ok, son los del drop. Esos todavía faltan de mezclar. Pero los que son coro solamente aparecen aquí 2 veces. Son idénticos y no tienen prácticamente dinámica. Así que no voy a copiar ni el de-easing ni la ecualización. Solamente voy a poner la misma cadena de efectos, que son el delay y la reverberación, para que estén dentro del mismo ambiente. Ok, vamos a escuchar en contexto. Tal vez tenga que hacer una ligera ecualización. It's not too late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while, you can climb the path again. And every day and night, moments never go away. There's no need to be afraid. Ok, creo que ahí me gusta cómo suena. It's not too late to fight, the game has just. Tal vez se pierden un poquito los coros, nada más. It's not too late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while, you can climb the path again. Ok, esto ya tiene, después de haber aplicado el delay y la reverb, ya tiene un poco de imagen estéreo. Lo voy a abrir con esta perilla. Esta perilla, para los que no saben, es una relación de volumen entre el mid y el side. Si yo lo convierto completamente a la derecha, es mono, es decir, estoy quedándome con el 100% del side y, perdón, del mid, y el side lo dejé en 0. Si lo pongo acá, no lo toca, y si lo pongo hacia este lado, está subiendo el volumen de la parte side. Entonces va a sonar más estéreo, aunque de hecho si al final checamos en mono, prácticamente no vamos a notar ninguna diferencia. Así que esta perilla únicamente afecta cuando estamos escuchando en estéreo. No deben de dejar que este volumen los engañe. It's not too late to fight, the game has just begun. When you're done once in a while. Ok, me gusta cómo queda ahí. Y por último vamos a ver los vocales que están aquí en la parte del drop. Ok, se pierde un poquito este. Pero este sí suena bien. Y lo vamos a agregar aquí entonces un compresor. Y estamos notando que esta vocal ya vino con efectos de delay y de reverberación, aunque no es mucho, pero de todas formas, para ponerlo dentro del mismo contexto, voy a volver a cargar los mismos efectos de delay, de reverberación. Me gustó cómo quedó con el delay, y voy a poner la compresión paralela y la compresión normal también para los que están aquí en el drop. Los efectos de delay y de reverb deben de venir después. Aquí está la compresión paralela.
Ahí está. Ahí me están un poco saturado. Ok, pero es parte de la vocal. Ok, como que ya tenía un poco de procesamiento. Ok, ahí me gusta, ya quedó con la suficiente presencia. Y vamos a darle una última escucha en mono. Ok, aquí tal vez parece que el volumen en mono puede que haya quedado un poquito alto. Le voy a quitar medio decibel o un decibel nada más. Ok, en mono suena bien. Tiene suficiente presencia, pero en estéreo se pierde un poquito. Así que voy a abrir esta perilla de estéreo. Como les comento, en estéreo puede llegar a dar una sensación como de que está más alta la vocal de lo que en realidad es. Ok, pero en mono no se va a alterar la relación. Ok, ahí me gusta. Me gusta cómo queda. Ok, y con esto ya tendríamos nuestras vocales mezcladas. Voy a regresar esto ya al tamaño normal. Y todavía faltaría descansar un poco los oídos porque hace falta mezclar la segunda parte donde ya van a estar los pads, van a estar los sintetizadores secundarios, todo esto que ya termina de rellenar, porque con esto ya son los pilares de la mezcla, ya con esto tenemos más de la mitad de la canción hecha. Ya están las estrofas y ya está el drop. Perfecto, ahí está. Y pues bueno, no queda más que practicar. Recuerden que estos son solamente algunas guías porque cada vocal es diferente. Incluso aunque siempre tengas al mismo cantante, aunque siempre cantes tú, cada canción es diferente. Por lo tanto, los ajustes que tienes que hacer te los va a pedir la misma canción. No queda más que practicar. Y por último, suscribirse y activar la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Y además, pues bueno, falta todavía terminar de mezclar esta canción. Y vamos a pasar también a la masterización. Recuerden que si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.